Hola a todos, esta es la segunda parte del sistema cardiovascular, donde en esta parte vamos a ver el sistema circulatorio, las funciones básicas, dejando un poco atrás lo que es el corazón propiamente tal. Vamos a describir tridimensionalmente dónde está el sistema circulatorio y cuáles son los principales componentes. Vamos a ver solamente principales arterias y venas que recorren nuestro cuerpo. Y finalmente vamos a dar una pequeña descripción y definición de lo que es el sistema linfático y cómo aporta al sistema cardiovascular. Esto es un poco similar a lo que ya habíamos visto en la clase anterior. El sistema cardiovascular está formado por corazón y los vasos sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos tenemos arterias, que lo clave es decir que transportan la sangre desde el corazón hacia otro lugar. Tenemos por otro lado las venas, que conducen la sangre hacia el corazón. Y finalmente tenemos los capilares sanguíneos, que es la conexión de las venas y la arteria. Ahí pasan de ser arterias a transformarse en venas después. Los capilares sanguíneos son los vasos más pequeños de nuestro cuerpo y tienen menos capas, por lo tanto son más permeables. ¿Ya? Aquí ocurre el intercambio de oxígeno, el intercambio de nutrientes, el intercambio de residuos, todo eso. Entonces aquí tenemos una arteria, los capilares, que es el punto de intercambio, y luego tenemos las venas que van de vuelta al corazón. Las capas que conforman a los vasos sanguíneos. Acá tenemos por un lado una vena y acá tenemos una arteria. Al igual que el corazón son tres capas. La más interna, también conocida como el endotelio, ¿ya? O también túnica íntima. La túnica media, que es músculo liso, capa muscular para cambiar el calibre de los vasos sanguíneos, y la túnica adventicia, que está hecha de tejido conectivo. Acá tenemos una demostración. Usualmente las venas son más grandes, mayor calibre, y tienen válvulas en su interior. Los capilares sanguíneos, a diferencia de los otros dos, no tienen capa muscular. En esta imagen podemos ver una comparación entre una arteria y una vena, que aquí está un poco más detallado. Entonces, en la túnica íntima tenemos el endotelio y tenemos una capa subendotelial. Y también tenemos una lámina elástica interna. Eso hace que los capilares arteriales, o sea, la arteria en realidad, no los capilares, las arterias sean más flexibles que las venas, porque dentro de la túnica íntima tenemos esta lámina elástica. Luego viene la capa muscular y aquí podemos comparar la cantidad de musculatura de una arteria versus la cantidad de musculatura de una vena. Luego, la arteria tiene una nueva capa elástica y finalmente está la túnica externa, que ahí sí la vena tiene mayor eh, vascularización. Aquí dice vasa vasorum porque es como eh, algo que a muchos les cuesta entender, porque la propia vena tiene vasos sanguíneos que alimentan a sus células. Eso es el vaso vasorum, donde hay irrigación para la propia vena o para la propia arteria. Bueno, debido a estas dos capas elásticas, como les comentaba, es que las arterias son más flexibles. Lumen o luz es el espacio que queda al interior. ¿Se acuerdan que yo les decía? Bueno, esta es la lumen o la luz de la arteria y este es el lumen o luz de una vena, que es mucho más grande. Las venas, como ya no tienen el pulso o el impulso del corazón, tienen válvulas que ayudan a impedir que se devuelva la sangre, ya que el flujo vaya solamente en una dirección. ¿Qué más? Ah, los capilares. Son muy delgaditos, por eso es que son permeables y permiten el intercambio de ciertas sustancias. Un ejemplo histológico, esta es una arteria, una gran capa de músculo liso, versus una vena. Este es el endotelio, este es el endotelio, y aquí está la túnica adventicia. Y obviamente tenemos unos
adipocitos al exterior. Lo mismo, desde el corazón siempre tenemos grandes vasos sanguíneos que a medida que van llegando a la periferia, se van achicando hasta transformarse en capilares. Todo, absolutamente todo nuestro cuerpo tiene capilares sanguíneos. Recuerden que todas las células tienen que recibir nutrientes, tienen que recibir sustancias que lo ayuden a reparación, tienen que depositar ahí sus desechos, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto, toda esta trama vascular la vemos en todas las partes de nuestro cuerpo. En esta diapositiva podemos ver un esquema completo de lo que es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. ¿Qué aspectos debemos destacar del sistema circulatorio? El circuito es cerrado, es una pista cerrada, es como decir una pista de Hot Wheels, de autos de carrera. Jamás termina. Todo donde yo puedo partir desde aquí, donde sea, y siempre voy a llegar o voy a pasar nuevamente por ese punto. Es doble porque pasa dos veces por el corazón. Primero pasa por el lado derecho, se da una vuelta y luego pasa por el lado izquierdo. Es completa. La sangre que está sin oxígeno jamás se mezcla con la que ya tiene oxígeno. ¿Ya? Y la parte derecha del corazón siempre bombea sangre que tiene poco oxígeno y la parte izquierda siempre bombea sangre que tiene mucho oxígeno. A menos que la persona esté en un ambiente hostil donde no haya oxígeno presente. En este esquema entonces tenemos el corazón, las 4 cámaras cardíacas, atrio, ventrículo, y está con amarillo la circulación menor o pulmonar, y luego está sin destacar la circulación mayor o sistémica. ¿Ya? ¿Hacia dónde va? Este es otro esquema mucho más simplificado que muestra exactamente lo mismo. Hay dos recorridos, uno desde que comienza en el lado derecho, ventrículo derecho, y termina en el atrio izquierdo, que es la circulación menor o pulmonar, y otro que comienza en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho, la circulación mayor o sistémica. Circulación menor, aquí está la definición de dónde hasta dónde llega este recorrido, y la circulación mayor, acá está la descripción. Ahora sí vamos a empezar a hacer el recorrido de la circulación mayor o sistémica. Miren acá, esta es la aorta, es la arteria que sale inmediatamente luego de la válvula aórtica del ventrículo izquierdo. Entonces imagínense que aquí está la válvula, lo primero que da origen, las arterias coronarias, y luego vienen las porciones de la aorta. La aorta tiene una porción ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente. En la porción ascendente solamente tenemos el origen de las arterias coronarias. En el arco de la aorta surgen 3 arterias, solo 3. La arteria carótida común izquierda, que va a ir hacia cabeza-cuello, la arteria subclavia izquierda, que va hacia la extremidad superior principalmente, y por el otro lado tenemos el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico, un poco más allá, se divide en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Acá tenemos la circulación que va hacia cabeza y cuello y la circulación que va hacia las extremidades. Ya, estas son las principales arterias solamente. Sigamos el recorrido de las carótidas. Entonces, miren, aquí viene subiendo la carótida común, una izquierda y una derecha, y a nivel de la mandíbula aproximadamente se divide en una carótida interna y en una carótida externa. La externa va a irrigar todas las zonas más externas de la cara, literalmente, y la interna va a ingresar al cráneo y va a formar parte de lo que se ve aquí. Miren, lo voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. Esto que se ve aquí, que estoy marcando con rosado, se llama círculo
cerebro arterial o polígono de Willis, ¿ya? Y da toda la irrigación de lo que es el encéfalo. ¿Quién llega aquí? Bueno, esta arteria, la carótida interna, forma parte de este círculo, y estas que vienen desde la subclavia, ¿ya? Desde la subclavia vienen estas arterias que se llaman vertebrales, forman esta que se llama basilar y se unen después a todo lo que trae la arteria carótida interna y forman todo este polígono para irrigar todo lo que es el encéfalo. Y esa es toda la vascularización a nivel macro de lo que es cabeza y cuello. El drenaje es a través de venas. Las principales venas está dado por senos venosos, o sea, son espacios. Está el seno sagital superior, seno sagital inferior, y luego tenemos todas estas grandes venas que van drenando para llegar a las más populares, que son las yugulares. Es con Y, aquí están en inglés, por eso está escrito así. La yugular externa y la yugular interna. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos yugular interna, yugular externa que viene bajando, y por dentro de las vértebras viene la vena vertebral ahora. Estas tres venas llegan a la vena subclavia, que van a llegar a la vena brachiocefálica y finalmente llegan a la vena cava superior para retornar al corazón. Y ese es todo el recorrido. Entonces tenemos que, de ida, o sea, a nivel arterial, tenemos las arterias carótidas, arteria carótida común, carótida interna, carótida externa, las venas, perdón, las arterias vertebrales que nacen desde la subclavia, arteria basilar y el círculo cerebro arterial. Y de vuelta principalmente yugulares, venas vertebrales. Son venas porque van de vuelta. Y aquí tienen el mismo nombre que la arteria. Vena subclavia, vena brachiocefálica, vena cava superior. En extremidad superior ahora, miren acá. Aquí viene, bueno, aquí está la arteria brachiocefálica, el tronco brachiocefálico. Ahí está la carótida común que se va hacia cabeza y cuello. Desde la subclavia nace la arteria vertebral que también va hacia la cabeza y cuello, principalmente en realidad cerebro. Y ahora empieza lo que es el circuito hacia extremidad superior. Lo voy a hacer. Arteria brachiocefálica, en el caso del lado derecho del cuerpo. Arteria subclavia, porque pasa por debajo de la clavícula. Luego se transforma en una arteria axilar. La voy a ir marcando, miren. Arteria brachiocefálica. Arteria subclavia, no sé dónde lo escribieron. Ahí está, arteria subclavia. Luego viene la arteria axilar. La axilar se transforma después en arteria braquial o humeral. Recuerden que solamente estamos estudiando el recorrido principal. Y a nivel de codo se transforma en una arteria radial y en una arteria ulnar o cubital. Y finalmente llega a la palma de la mano donde forman los arcos. Arco palmar superficial, arco palmar profundo, y la que llegan a los dedos se llaman arterias digitales. Este es el recorrido principal de irrigación, o sea, de llevar la sangre. De vuelta tenemos un doble recorrido. ¿Ya? Tenemos un circuito que es profundo y un circuito que es superficial, que se ve incluso a simple vista si es que hacen mucho ejercicio. El circuito profundo, para suerte de nosotros, tiene el mismo nombre que las arterias, pero ahora se llaman venas. Arco venoso, venas radiales, venas cubitales o ulnares. Aquí se transforman las venas humerales, y aquí dice venas porque por una arteria que era, aquí hay dos. Hay dos venas cubitales, dos venas radiales, dos venas ulnares, perdón, humerales,
Y aquí se vuelve uno solo. Vena humeral, vena axilar, vena subclavia, vena brachiocefálica, vena cava superior y llegó al corazón de nuevo. En el caso del circuito superficial, las principales son la basílica y la cefálica. La basílica va por el borde medial de nuestro brazo, miren, ahí está. Todo esto es parte de la vena basílica y la vena cefálica está por el lado lateral. La única diferencia es que la cefálica llega directamente a la vena axilar, mientras que la vena basílica llega a la vena humeral. Y ahí se unen a este circuito donde la vena humeral llega al axilar, del axilar a la subclavia, de la subclavia a la brachiocefálica, de la brachiocefálica a la vena cava superior. ¿Ya? Ese es un circuito de vuelta. Tenemos uno superficial y uno profundo. Eso es en extremidad superior. En venas también se llaman como arcos venosos. Acá tenemos otro esquema que muestra todo junto, miren. Circuito profundo, radial, ulnar, braquial o humeral, las zonas palmar y dorsales, la vena cefálica y la vena basílica. Una llega a la humeral y la otra llega a la axilar. Esto que está aquí, miren, que se forma de las venas superficiales, esta M que ustedes ven aquí, donde está la mediana cubital, ahí es donde más se funciona. Ya pertenece al circuito superficial. Y bueno, ya les mostré el recorrido de las arterias. Esto es lo mismo, solamente que aquí está en otra imagen. Principales arterias del tórax. Y ahora sí, miren. Ya pasamos por el arco de la aorta y ahora viene la aorta descendente, que es todo esto. De la aorta descendente tenemos una porción que es torácica, cuando va pasando por dentro del tórax, y una vez que pasa por ahí pasa a ser la aorta descendente abdominal. En la porción torácica están todas estas arterias que se llaman arterias torácicas o arterias intercostales, para ser más precisos. Arterias intercostales posteriores, arterias intercostales anteriores, porque están entre las costillas. Y así se irriga todo lo que es tórax, principalmente. Digo principal porque, por ejemplo, de la arteria subclavia también sale una arteria que es mamaria. Ya hay varias arterias que son ramas de otras arterias. Solamente nosotros estamos viendo el recorrido principal. De vuelta, cómo la sangre del tórax vuelve al corazón. Y aquí tenemos esta vena, que es importante, la vena hemiácigos, la hemiácigos accesoria, que ambas drenan lo que está al lado izquierdo del tórax y llevan todo lo que drenaron a esta vena, que es la vena ácigos. Y la ácigos drena todo y desemboca en la vena cava inferior, que es la que ingresa al corazón nuevamente. O sea, miren, venas intercostales, todas las intercostales llegan a las ácigos o las hemiácigos y hemiácigos accesorios para después ser drenados al corazón. ¿Qué pasa en la región abdominal? Miren, eso que se ve ahí es la simulación de cómo la aorta y la vena cava inferior atraviesan al músculo diafragma. Ya por eso se ve así. La aorta, porción abdominal, tiene primero la arteria frénica, que esta va directamente a irrigar lo que es el diafragma. Luego está el famoso tronco celíaco, y se llama tronco celíaco porque tiene una arteria esplénica que va hacia el vaso, una arteria hepática común que va hacia el hígado y una arteria gástrica. Son tres arterias que nacen desde este tronco, el famoso tronco celíaco. Luego vienen arterias suprarrenales que van hacia la glándula suprarrenal,
las arterias renales, que van hacia los riñones. Esta que está aquí es la arteria mesentérica superior. Y como hay una superior, más abajo tenemos la mesentérica inferior. Y entre medio de esas dos salen las arterias gonadales. Esas no se llaman así, pero puse gonadal porque en el caso de ser mujer serían arterias ováricas y en caso de ser hombre serían arterias testiculares. Y esa es la porción abdominal de la aorta. ¿Qué pasa después? Un poco más abajo, imagínense que a este nivel está la cresta ilíaca, el hueso de la pelvis. Ahí deja de llamarse aorta, justo aquí, porque se divide. En el cuerpo humano las arterias son igual que las calles. No es que cambien por completo, sino que hay una división, una curva, y la arteria cambia de nombre. Si usted llega a la esquina de su casa y dobla un poquitito, va a ver que la calle cambió de nombre. Por eso es importante hacer así como un recorrido, por qué calles me tengo que ir, por ejemplo, para llegar a extremidad superior y devolverme al corazón. Cómo llegar a cabeza y cuello, cómo devolverme al corazón. Ya es como un camino. Justo aquí entonces se deja de llamar aorta y se llama arteria ilíaca. Ilíaca común izquierda, ilíaca común derecha. Y inmediatamente se divide en una ilíaca interna, ilíaca externa. La ilíaca interna se queda aquí en la pelvis, en los órganos pélvicos, mientras que la ilíaca externa va a dar origen a la irrigación de miembro inferior, o sea, las extremidades inferiores. Esto es lo mismo que vimos recién a nivel abdominal. Miren, tronco celíaco, aquí se saltaron las frénicas que están arriba, tronco celíaco, la arteria hepática, o sea, perdón, la arteria gástrica, la arteria hepática y la arteria esplénica, arteria mesentérica superior, que va a irrigar todo lo que es intestino hacia el lado derecho, mientras que la arteria mesentérica inferior irriga el lado izquierdo del sistema digestivo. Aquí entre medio debería aparecer también la arteria renal, la arteria suprarrenal, las arterias gonadales, todas esas que nacen de la aorta descendente, porción abdominal. ¿Cómo se devuelve la sangre del abdomen hacia el corazón? Tienen casi los mismos nombres. Vena esplénica, vena gástrica, que llegan a esta que se llama vena mesentérica inferior, esa que está ahí, se juntan con esta otra que es la vena mesentérica superior y ahí se transforman en esta gran vena y muy famosa, la vena porta hepática. La vena porta hepática ingresa al hígado y aquí pasa algo importante. La sangre que drena, bueno, la sangre que es drenada desde los intestinos, ahora viene cargada de nutrientes. ¿Ya? De hecho, la función de los intestinos es absorber nutrientes. ¿A dónde los pasa? A la sangre. La sangre es la encargada de transportar los nutrientes. Y pasa a este sistema que se conoce como el sistema porta hepático. ¿Ya? Y luego que pasa por el sistema está la vena hepática, vena cava inferior. Y llega de nuevo al corazón. Algo así es lo que ocurre. Las venas que vienen desde intestino, venas mesentéricas principalmente, forman la vena porta hepática, pasan por todo este sistema portal que se llama, sale la vena hepática y esta llega a la vena cava inferior que llegó al corazón. Y finalmente, extremidades inferiores. Aquí se ve, miren, el hueso de la pelvis, estamos viendo la cadera ahí, y ahí se ve exactamente en el punto que la aorta deja de ser aorta y se transforma en ilíaca común. Ilíaca interna, ilíaca externa. ¿Ya? Si se dan cuenta, después la vena es lo mismo, pero de vuelta. Esta es una imagen cadavérica donde muestra la aorta, ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa. Lo mismo por acá. Ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna. Y estas son lo mismo, pero a nivel de vena. Y esta es la vena cava inferior.
¿Qué pasa en extremidades inferiores? Tengo, ya, aorta, porción abdominal, ilíaca común, ilíaca externa, y se transforma en arteria femoral, luego se va hacia atrás de la rodilla. Miren, la voy a ir marcando. Ahí sí. Entonces, aorta abdominal se transforma en una ilíaca externa para ir a la extremidad inferior. Luego pasa a ser la arteria femoral, que sería esta. Se va hacia atrás y se transforma en esa arteria, que es la arteria poplitea. Y cuando llega aquí, se divide en dos: tibial posterior y una tibial anterior. De la tibial posterior sale la fibular o peronea. Y ahí llega hasta el pie, se forman los arcos plantares, arcos dorsales, arterias digitales de los pies. Lo mismo que en extremidad superior. ¿Ven? Ahí se ve un poco más o menos el esquema de cómo la sangre se empieza a ramificar para poder irrigar todo esto. Irrigar quiere decir aportar sangre con nutrientes, oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se devuelve la sangre? Lo mismo, los arcos venosos. Tenemos la vena safena mayor y la vena safena menor. Al igual que en extremidad superior existe un circuito superficial y uno profundo. El profundo, igual que en extremidad superior, tienen el mismo nombre. Vena tibial posterior, vena tibial anterior, vena fibular, debería aparecer por aquí que no la encuentro. Llegan a la vena poplitea, de la vena poplitea a la femoral, de la femoral a la ilíaca externa, de la ilíaca externa a la ilíaca común, de la ilíaca común a la vena cava inferior. Y el superficial tenemos vena safena mayor y la vena safena menor, que aquí está. ¿Ya? Y esos son los circuitos de drenaje de la extremidad inferior. Otro esquema. Ustedes van a ver en imágenes que en realidad todas estas venas que yo estoy dando como circuito principal se ramifican un montón de veces más para poder llegar a todas las zonas de nuestro cuerpo. Nosotros, por tiempo, estudiamos solamente el recorrido principal. Ese es el recorrido principal hacia todas las zonas de nuestro cuerpo. Por último, tenemos que mencionar el sistema linfático, ya que tiene un rol fundamental para apoyar al sistema circulatorio. Lo que hace el sistema linfático es un drenaje del líquido intersticial, el líquido que queda atrapado entre las células. Capta el exceso de los líquidos que se encuentra entre las células y lo va a devolver a la sangre posteriormente. ¿Alguna vez han escuchado la extravasación de líquidos? Cuando nosotros nos lesionamos o tenemos así, se acumula líquido en zonas donde no debería haber, o sea, entre medio de las células. Y ahí las arterias no son suficientes, bueno, las arterias y venas no son suficientes para captar todo ese líquido que queda ahí. Y además, la sangre o los capilares sanguíneos no son capaces de absorber moléculas muy grandes. Entonces, todas esas moléculas que quedaron ahí y no pueden ser absorbidas por los capilares, aquí entra en juego el sistema linfático, ¿ya? Por eso es que es el principal transporte de grasas, ¿ya? Que no entran a los capilares sanguíneos, sí pueden pasar a través del sistema linfático, ¿ya? Aquí se genera la respuesta inmunitaria, los famosos linfocitos T y los linfocitos B, los macrófagos, ya lo habíamos mencionado en tejido conectivo. O sea, aquí están todas esas células. Bueno, como es algo así es el sistema linfático. Es muy similar a lo que es el sistema circulatorio. ¿Cómo actúan? Miren, tenemos las células en algún lugar de nuestro cuerpo y quedan patógenos o líquidos atrapados. Los capilares no pueden llevárselos porque son muy grandes o no es su función transportar eso. Así que, ¿qué hacen? Los vasos linfáticos los absorben y lo trasladan a través de sus vasos linfáticos a un ganglio linfático y de los ganglios linfáticos lo traslada a la sangre.
a grandes vasos sanguíneos, venas que son más grandes, que sí pueden transportar moléculas grandes. Los vasos sanguíneos transportan sangre, los vasos linfáticos transportan lo que se conoce como linfa. Componentes del sistema linfático. Los plexos linfáticos, miren, esto es una zona capilar, ya donde están estos vasos sanguíneos chiquititos, donde ocurre el intercambio gaseoso, intercambio de nutrientes, absorción de materiales de desecho, todo eso. Y al mismo tiempo, donde hay capilares, llegan estos plexos linfáticos para atrapar todo lo que no pueda llevarse los capilares. Lo ingresan, llegan a estos ganglios linfáticos y lo siguen transportando. Si vemos los ganglios linfáticos que hay en nuestro cuerpo, se ven así. De hecho, los que son masajistas o hacen drenaje linfático tienen mucho conocimiento de dónde están situados estos ganglios porque hacia ahí se tienen que arrastrar los líquidos. Nosotros, por ejemplo, los kinesiólogos, cuando hacemos masajes de drenaje de una lesión, trasladamos los líquidos mediante masaje a esta zona, donde hay muchos ganglios linfáticos para que puedan ser absorbidos. Hay órganos que son linfoides, dentro de ellos están la médula ósea, el timo, que esta glándula que está aquí, el vaso también pertenece al sistema linfático, ¿ya? Aunque el vaso en sí es un órgano linfoide secundario, ¿ya? Y todos estos que están aquí, ganglios y vasos linfáticos, pertenecen al sistema linfático. ¿Cómo ocurre el drenaje linfático? Miren, el tronco subclavio derecho o el lado derecho del cuerpo se drena de esta forma, solamente un cuarto del cuerpo, mientras que la zona del tronco mediastínico, que es el lado izquierdo del cuerpo, drena linfáticamente 3/4 de nuestro cuerpo. Aquí se muestra cómo el sistema linfático llega a las venas yugulares y subclavias, ya que son venas ya grandes. Usualmente llegan a las venas subclavias, ¿ya? Venas que son grandes y ahí desechan todo lo que lograron recolectar. Entonces ahí se ve cómo vienen llegando a las venas subclavias. El conducto torácico derecho drena la linfa del cuadrante superior derecho, el lado de la cabeza, cuello y todo el hemitórax. El conducto torácico drena la linfa del resto del cuerpo. Lo que yo les decía. El lado izquierdo, 3/4 y el lado derecho solamente 1/4. Y esa es toda la materia de sistema circulatorio. ¿Es harto? Sí. Como consejo, escriban en un papel el recorrido de ida y vuelta hacia cada parte de nuestro cuerpo porque eso es súper importante que lo tengan claro. Chao, cuídense.